Lastimosamente, a Antonieta Rivas Mercado se le tiene presente por haberse suicidado en la Catedral de Notre Dame, pero esta mujer, la hija del siglo XX, la dama más elegante, la mente más brillante, la que incluso se convertiría en la mecena de los contemporáneos, es mucho más que eso. Tuvo una vida corta, se suicida a los 30 años, pero muy significativa. Es por eso que en Hechos de Historia hemos decidido abordar a este personaje y además lo haremos a partir de esta novela, A la sombra del ángel, de Catherine Blair. En ese sentido, pues digamos que este video tendrá un doble motivo, ¿no? Por un lado, pues conoceremos un poco sobre Antonieta Rivas Mercado y también haremos la reseña y recomendación de esta novela histórica que en lo personal me parece muy entretenida y de fácil lectura de principio a fin. Uno de los ingredientes que aderezan muy bien a esta novela es precisamente su autora. Catherine Blair no es cualquier escritora, ella fue la esposa de Donald Antonio Blair Rivas Mercado, es decir, del único hijo que tuvo Antonieta. En ese sentido, pues la novela tiene una referencia inmediata con la familia, lo que le da un toque muy especial. El libro también es muy interesante, no solo si se quiere conocer un poco de la vida en general de los Rivas Mercado, sino también para conocer parte de la historia de México, particularmente la que tiene que ver con las primeras 3 décadas del siglo XX. El libro está dividido en 3 capítulos: la familia, la revolución y la campaña. En el primero vemos la dinámica del trabajo del padre de Antonieta, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el vínculo que tuvo con el gobierno de don Porfirio Díaz, donde pues él realizó diferentes tipos de trabajos arquitectónicos. Al arquitecto Rivas Mercado se le tiene presente básicamente por dos proyectos. Uno, la remodelación que hace del Teatro Juárez en Guanajuato, y su obra cumbre, digamos, la columna del Ángel de la Independencia, ¿no? Al que erróneamente le llamamos ángel, ¿no? Porque pues en realidad se trata de la victoria alada, de Nike, la diosa de la victoria dentro de la mitología griega. En un primer momento uno podría pensar que la relación entre el arquitecto Rivas Mercado y el presidente Díaz era muy cercana, pero en realidad no era tanto. En realidad había cierto recelo por parte del arquitecto hacia el presidente, porque en realidad lo que Rivas Mercado quería construir era el magno proyecto que tenía Porfirio Díaz del Palacio Legislativo. En 1800, para finales del siglo XIX, allá por el 1897, Díaz saca concurso para ver quién es la persona que va a hacer la construcción de este espacio. Se dice, ¿no? Hay algunas voces, y aquí quiero hacer un paréntesis: en hechos de historia no somos expertos ni conocedores, ni en este caso en particular pues historiadores, simplemente somos un grupo de curiosos que intenta promover precisamente eso, la curiosidad sobre algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, regresando, hay algunas versiones que dicen que el arquitecto Antonio Rivas Mercado participa en este concurso con 2 proyectos, uno con un seudónimo en francés y otro con un seudónimo en italiano. Estos trabajos ganan el primero y segundo lugar respectivamente, y cuando Díaz se entera que el proyecto pertenece a un mexicano, decide dárselo al arquitecto francés Émile Bernard, ¿no? El Ángel de la Independencia, digamos que representaba el pilón dentro de los festejos del centenario de la independencia de México, porque el proyecto importante era este Palacio Legislativo, el cual no llegó a construirse porque
estalla la Revolución Mexicana, ¿no? Díaz pone la primera piedra de este espacio allá como por septiembre de 1910 y 7, 8 meses después pues renunciaría a su cargo de presidente de la República, ¿no? En esta parte de la historia, en este primer momento, conocemos también los destellos intelectuales y las inquietudes artísticas de la niña Antonieta, quien desde los 3 años tenía la capacidad de leer y escribir frases cortas. Su acercamiento al piano, la instrucción que tuvo en ese instrumento, las interpretaciones que llegaba a realizar de Chopin y de Grieg, la enorme gracia que tenía para bailar esta niña. De hecho, Antonieta pudo convertirse en bailarina, pudo llegar a ser bailarina profesional. Cuando su padre estaba metido en el trabajo de la columna del Ángel de la Independencia, tuvo que ir a arreglar algunos detalles a París, ¿no?, de esta estructura. En ese viaje se lleva a Antonieta y le pone una institutriz. Esta mujer en alguna ocasión la ve bailar descalza en puntas y le llama muchísimo la atención, tanto que la lleva con el director del Ballet de la Ópera de París para que le haga una prueba. En un primer momento este personaje se rehúsa porque pues Antonieta tenía 9 años de edad, nunca había tenido clases de ballet o una instrucción de alta calidad en ese rubro, y pues se niega. Esta mujer insiste, finalmente le hace la prueba y queda asombrado. La incorpora a la academia, ¿no?, en donde pues empieza a recibir clases no solamente de mucha exigencia, sino de alta calidad. Un año después, cuando se tiene que regresar el arquitecto para los festejos del centenario de la Independencia de México, tanto la institutriz como el director le piden que no se lleve a la niña, que la dejen y que ellos le garantizan que en 4 o 5 años Antonieta se podría convertir en la primera bailarina de la Ópera de París. El padre se siente muy halagado, les agradece el reconocimiento que hacen del talento y del esfuerzo y de la dedicación de su hija, pero que definitivamente no se las puede dejar porque pues Antonieta es muy chiquita para desprenderla del seno familiar y dejarla en un país tan lejano. Con la actividad que tenía el padre pues difícilmente iba a poder estar al tanto, y entonces les dice gracias, pero no. Antonieta le ruega a su padre que por favor la deje, pero no logra convencerlo. Ese, digamos, fue la primera vez que le rompen el corazón a Antonieta, ¿no? La relación que tenía con la danza pues era muy cercana, y ella pues sí quería convertirse en bailarina profesional. La segunda parte del libro corre de 1910 a 1920, es decir, en el periodo de la Revolución Mexicana, ¿no? Y el libro es muy interesante porque nos deja ver y distingue perfectamente 3 momentos de este movimiento social. El primer momento es con la revolución política encabezada por Francisco I. Madero bajo la bandera de sufragio efectivo, no reelección, tras 30 años de gobierno, del polémico gobierno de Porfirio Díaz. En esta parte de la historia conocemos a Albert Blair, un ingeniero inglés que años más tarde se convertiría en el esposo de Antonieta. Este personaje tenía un vínculo cercano con la familia Madero, particularmente con Gustavo, que era hermano de Francisco Ignacio. Lo invita al movimiento maderista para evitar la reelección de Díaz, acepta y se va. Este primer momento de la revolución pues culmina con el asesinato precisamente de Francisco Madero a manos del traidor Victoriano Huerta, en el acontecimiento histórico conocido como la Decena Trágica, ¿no? El segundo momento es con Huerta en la presidencia de la República y con Zapata y Villa formando ejércitos constitucionalistas
con la finalidad de derribar, de terminar con el gobierno de ese momento de Huerta. En esta parte de la historia vemos a Albert Blair, que es capturado por el ejército de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y logra librar la muerte. Ahora que lean el libro, se darán cuenta de la habilidad, de la suerte incluso, de las relaciones que tenía, que le permitieron no ser asesinado, ¿no? El tercer momento que vemos en relación con la historia de la Revolución Mexicana es con el derrocamiento de Huerta y el inicio de un plan constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, ¿no? Evidentemente en la novela pues hay más detalle, ¿no? Mayor historia, que ya ahora que la lean pues se podrán dar cuenta, ¿no? Pero además de estos momentos, digamos, pertenecientes a la historia de México, también podemos distinguir cómo la ciudadanía, cómo el país sufría los embates de una revolución que se convirtió en muy, muy violenta, muy sanguinaria, ¿no? Sobre todo a partir de 1914, cuando el movimiento se convirtió en un todos contra todos. Eso ocasionaba que hubiera muchas carencias, no había alimento, no había muchos productos. Para la parte final del gobierno de Victoriano Huerta, el papel moneda prácticamente no valía nada. Si uno quería comprar alimento, pues tenía que hacerlo, solamente podía hacerlo pues si tenía oro y plata, porque de otra manera era muy complicado. Villa esparciendo el terror en buena parte del país, y de hecho en la novela, en esta parte, Antonieta narra cómo la casa de Joaquín Casasus, que era vecino de los Riva Mercado, fue tomada por el ejército de Lucio Blanco, y pues ella narra, ¿no?, cómo la servidumbre, su padre, ella, padecían, ¿no?, la familia en general padecían, y los embates de este ejército que tomó la casa, y es un poquito el reflejo de lo que pasaba en buena parte del país. En esta parte de la novela también vemos a una Antonieta que prácticamente se hace cargo de la casa de Héroes 45 en la colonia Guerrero, en la actual colonia Guerrero. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Esa casa la pueden ir a visitar, existe, y hace poco pudieron recuperarla, la remodelaron. Es un espacio, es una casa que, a pesar de que no tiene menaje, ahora que lean el libro se van a enterar porque no hay nada en esa casa, o si van a la visita guiada de este lugar, pues se enterarán. A pesar de que no hay nada en la casa, es un lugar mágico, ¿no?, que tiene una esencia muy especial, y les recomiendo ampliamente que vayan a visitarla, porque de verdad van a pasar un momento muy agradable, y si toman el recorrido, pues bueno, podrán conocer muchos detalles alrededor de la casa y de la familia. Bueno, regresando con el asunto de la historia, Antonieta se hace cargo de esta casa porque la mamá y la hermana mayor, Alicia, se habían ido a París por un asunto, por un problema ahí delicado, que ahora que lean la novela se van a enterar. Un asunto delicado, andan por allá, y entonces Antonieta se hace cargo de la casa. En ese momento muere su tío Alberto, que es un acontecimiento que también pues le duele mucho a Antonieta, sobre todo porque compartía muchas de esas inquietudes artísticas, ¿no? Leían juntos a Brouwen, a Baudelaire, a Rubén Darío, ¿no?, entre otros autores, y entonces ese momento es pesado para Antonieta y lo sobrelleva, ¿no? Para el final del capítulo de la Revolución, Antonieta, con 18 años de edad, se casa con Albert Blair en una ceremonia con pocos invitados, porque en ese momento el mundo padecía la pandemia de la fiebre española. México no era la excepción, y por lo tanto hubo una recepción con pocas personas. Las que asistieron iban con cubrebocas y todas esas medidas que hoy en día lamentablemente conocemos muy bien. Con excepción del nacimiento de Toñito, como Antonieta le decía a su hijo,
el matrimonio resultó un fracaso. En buena parte por la vida campestre que Blair le ofrecía a su esposa. Se habían ido a vivir a un rancho al norte del país, un ambiente que además no favorecía a Toñito. Eso se combinaba con la enorme presión y las limitantes que Blair ejercía sobre Antonieta, a quien ni siquiera dejaba leer a los autores que tanto la seducían. Antonieta era inmensamente infeliz y por eso tuvo la osadía, el atrevimiento de separarse de su esposo. En un primer momento separarse y años más tarde, 8 años más tarde, como por el 1926, solicitar el proceso de divorcio. Eso en una sociedad altamente conservadora pues no era bien visto. Antonieta no le importa y actúa de esa manera. El capítulo de la revolución encuentra final precisamente con una colérica Antonieta, y en la historia paralela, en la historia que tiene que ver con la Revolución Mexicana, termina con el asesinato de Venustiano Carranza. El último capítulo de esta novela histórica, titulado La campaña, narra los esfuerzos de José Vasconcelos por convertirse, por intentar llegar a ser presidente de México. Pero antes de esa narración de sucesos hay un par de acontecimientos muy significativos. Uno es la muerte del padre de Antonieta, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, en 1927, donde obviamente pues la novela narra el dolor evidente que tuvo la hija, pero también nos narra el contexto que tuvo la muerte del arquitecto, ¿no? Particularmente con un asunto que tenía que ver con su esposa, una historia triste, turbulenta, negra que tienen los Rivas Mercado, y que ahora que lean la novela pues se van a enterar de qué se trata. El otro momento importante es que vemos cómo Antonieta se forja como la dama ilustre de México. Antonieta estaba vinculada con el grupo de los contemporáneos, es decir, con personajes como Diego Rivera, Javier Villorrutia, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz, Jorge Cuesta, Elías Nandino, Carlos Pellicer, Salvador Novo, y con ellos inicia una carrera como promotora cultural, ¿no? Impulsa el Teatro Ulises, que dirigía Novo y Villorrutia. La Orquesta Sinfónica Carlos Chávez nace bajo su patrocinio. Impulsa a jóvenes interesados en la literatura, entre ellos a Andrés Enestrosa, quien incluso vivió en su casa. En este grupo, Antonieta conoce al que se dice fue su gran amor, al pintor Manuel Rodríguez Lozano, quien había estado casado con Carmen Mondragón, esta artista que es mejor identificada como Nahui Olin. Como dato adicional, Carmen era hija del general Manuel Mondragón, quien había sido uno de los personajes que había conspirado junto con Huerta para el asesinato de Francisco I. Madero. Antonieta queda cautivada por la personalidad, por el intelecto, por la forma de pintar, pero sobre todo por cómo la trataba Manuel Rodríguez. Ella guarda una ligera esperanza de poder tener alguna relación sentimental con él, pero esta no se da porque el pintor es homosexual, y pues de hecho ese había sido el motivo por el que había terminado su relación con Carmen Mondragón, ¿no? Es en este momento cuando Antonieta se está desempeñando como promotora cultural, cuando nuevamente el personaje de Andrés Enestrosa surge, y él es el vínculo para que Antonieta conozca a José Vasconcelos, que en ese momento era el candidato a la presidencia de la República en unas elecciones extraordinarias para 1929. Elecciones extraordinarias porque, para variar y no perder la costumbre de la época, habían asesinado a Álvaro Obregón. Este asesinato tiene un contexto muy particular, no es precisamente el mismo
hilo conductor, ¿no?, por el que mataron a Francisco Madero, a Victoriano Huerta, a Venustiano Carranza, sino que el asesinato de Álvaro Obregón tiene un contexto y personajes muy particulares que ahora que lean la novela se enterarán, porque ahí narra buena parte del contexto que tuvo este asesinato. En un primer momento, José Vasconcelos invita a Antonieta para que lidere el movimiento feminista dentro de su campaña y también para que promueva el sufragio femenino. En esa época las mujeres no tenían derecho al voto, y para Vasconcelos tener una imagen como la de Antonieta, ¿no?, una imagen de referencia importante, trascendente, pues le iba a venir muy bien para que impulsara el voto de las mujeres, no para esas elecciones, sino para futuras oportunidades. La propia dinámica de la campaña, las ideas tan apasionadas de Vasconcelos, van involucrando cada vez más a Antonieta, quien termina por escribirle sus discursos, por acompañarlo a diferentes puntos del país y básicamente a ser parte fundamental de su cuarto de guerra y de la estrategia de campaña. Antonieta no solamente pone su talento, dedicación, esfuerzo, incluso amor a la campaña, sino también pone buena parte de la herencia que le había dejado su padre. Mientras el candidato opositor Pascual Ortiz Rubio contaba con toda la estructura del sistema posrevolucionario, la precaria candidatura de José Vasconcelos se sostenía con ayudas, con algunas colaboraciones y sobre todo con un grupo de jóvenes que lo habían conocido en su desempeño como titular del Departamento de Bellas Artes, como rector de la universidad y posteriormente como secretario de Educación Pública, ¿no? Como sabemos, esa secretaría fue creada, fue concebida e impulsada por José Vasconcelos y él fue su primer secretario. Durante este desempeño muchos jóvenes se sintieron identificados con él. Cuando se enteran que se va a postular como presidente de la República, salen a apoyarlo. Para ese momento ya habían pasado 20 años del inicio de la Revolución Mexicana, 10 de que había culminado, pero a pesar de ello la estructura porfirista seguía como muy presente, ¿no? Las mañas, las formas de actuar, ¿no?, las maneras de conducirse, y pues la cochina realidad trajo como presidente a Pascual Ortiz Rubio y por consecuencia a un Vasconcelos y una Antonieta sumidos en la depresión. Años más tarde, meses más tarde, se encontrarían en París para echar a andar un proyecto, una idea que básicamente era de Vasconcelos y que consistía en editar una revista que hablara de todos los males que aquejaban y que sufrían los países de América Latina. La intención de Vasconcelos es que Antonieta, con su pluma incisiva, precisa, culta, mágica, pues hablara de todos esos problemas, entre ellos el fraude de las elecciones presidenciales en México de 1929, ¿no? El proyecto le parece interesante a Antonieta, pero la losa que venía cargando ya era muy pesada, ¿no? La muerte de su padre, el proceso de divorcio, la presión que ejercía su exmarido por la custodia de su hijo. De hecho, cuando ella llega a París para reunirse con Vasconcelos, ella ya había perdido la custodia de Toñito. La imagen que proyectaban los contemporáneos en una sociedad altamente conservadora pues tampoco le favorecía. Había intentado derribar una estructura del poder la cual
pues se había consolidado más, ¿no? Entonces estaba complicado también, no era como muy bien vista en el país. Había puesto muchísimo dinero, buena parte de la herencia que su padre le dejó en la campaña de Vasconcelos, empezaba a tener problemas económicos. Todas esas cosas, todas esas circunstancias se acumularon con una sentencia fulminante por parte de José Vasconcelos. Ahora que lean la novela, pues se darán cuenta qué es lo que le dice Vasconcelos a Antonieta, que pues prácticamente fue lo que cavó la tumba de la hija del siglo XX, de la dama más elegante, de la mente más brillante. Como se podrán dar cuenta, hay muchos argumentos, hay mucha historia alrededor de Antonieta para tenerla presente única y exclusivamente por haberse quitado la vida, por haberse disparado en la Catedral de Notre Dame. Los colegas del arquitecto Antonio Rivas Mercado definían su trabajo como clásico ecléctico. Su hija Antonieta fue precisamente eso. Fue una belleza clásica con una mente iluminada por un conocimiento no solamente moderno, sino incluso adelantado a su época. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, danos like, activa la campanita para futuros videos que realicemos. Las temáticas serán muy variadas. Si tú tienes algún tema que te parezca interesante que abordemos, pues también dinos. Si llegas a leer la novela A la sombra del ángel, pues también dinos qué te pareció, haznos tus comentarios ahí abajo y nos vemos en el próximo video.